Shalom a todos nuestros amigos y hermanos, bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callare. Hoy tenemos para todos ustedes una doble porción de la Escritura para estudiar. Hoy tenemos dos parashot para estudiar. La primera es Acharei Mot, que quiere decir después de la muerte, y Kedoshim, santos. Esto se encuentra en el libro de Levítico desde el capítulo 16 hasta el 20-27. Y también tenemos la Haftará en Isaías 10:32 al 12:6 y Amos del 9 al 7:15. Y bueno, y vamos a entrar directamente en la porción porque hoy tenemos muchísimo que estudiar. Vamos a empezar con la escritura y a ver qué nos dice. La parashá Acharei Mot quiere decir después de la muerte. Entramos en el capítulo 16, verso 1, que dice así. Después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaban delante del Eterno y murieron, el Eterno habló a Moshe y dijo: habla a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo durante el propiciatorio que está en el arca, no sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Bien, aquí nos hace un recordatorio de la muerte de los hijos de Aarón cuando ofrecieron fuego extraño en el santuario. Y Adonai los fulminó sin ningún tipo de contemplación. Pues primeramente desobedecieron al Eterno haciendo algo que solo estaba indicado para el sumo sacerdote una vez al año, y esto era el día de Yom Kippur, que es de lo que se refiere el verso 2. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar en esta primera porción. En el capítulo 16 de Vayikra es uno de los capítulos más importantes de toda la Torá en este capítulo. En este capítulo se encuentran las instrucciones acerca del día de la expiación, de Yom HaKippurim, como hemos dicho, que cae el día 10 del día 7 de Tisri. Ese día fue el único de todos los días del año cuando el gran sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo y presentar incienso y sangre ante la presencia de Adonai. El propósito de ese acto es hacer una limpieza general de los pecados y las impurezas de los Bene Israel, los cuales se habían acumulado en el tabernáculo durante todo el año. A pesar de que el Eterno dio instrucciones claras acerca de cómo los hijos de Israel tenían que mantenerse lejos de las impurezas rituales para no contaminar el santuario por medio de ellas, esto fue algo inevitable, que el tabernáculo fuese contaminado por los pecados de ellos. Este capítulo constituye también uno de los mejores textos que aplican o que se explican lo que pasó con el Mesías Yeshua antes y después de su resurrección, al ser introducido en el ministerio como sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec, Yeshua entró en el tabernáculo celestial donde no fue hecho con manos de hombre y lo purificó con su propia sangre, como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 9, 22, 26. Y leemos: y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, era necesario que las copias de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con
mejores sacrificios que estos, porque el Mesías no entró en un lugar hecho de manos, una copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante la presencia de Elohim por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Bien, volvemos al capítulo 16, donde recordamos la muerte de los hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño, rompiendo el protocolo sacerdotal y finalmente muertos por su desobediencia y rebeldía sin lugar a dudas. Rashi nos da y nos señala que fue el mismo día en que murieron, es decir, el primer día de Nisan, Aviv. Así que en el mes de Aviv, un poco antes de la celebración de Pesach, fue anunciado el mensaje acerca de Yom Kippur, el día de la expiación. Esto también conecta con la celebración de Pesach, con Yom HaKippurim, como está escrito en el libro de Yohanan 1:29. Vamos a leerlo. Mejores sacrificios que estos, porque el Mesías no entró en un lugar santo hecho por manos, una copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por todos nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote cuando entra al lugar santísimo, que entra con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Cuando recordamos la muerte de los hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño, rompiendo el protocolo sacerdotal, nos da acceso al sacrificio de Mashiach. Así que es después de la muerte, después que ellos murieron, esto sucedió, se estableció el día de Yom Kippur. Esto nos enseña que el mensaje que está hablando de lo que iba a pasar con el Mesías después de su muerte, Mashiach entró en un lugar santísimo, en un tabernáculo, en un Mishkan celestial, y cumplió así con esta sombra profética, como está escrito en el libro de Hebreos. Pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote, esto está Hebreos 9, 11, 12, lo leo para ti. Pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y mejor perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos, becerros, sino por medio de su propia sangre, entrando al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Vemos también que el Eterno le dice a Moshe en el verso 2 que le recuerde de no entrar detrás del velo al Santísimo, al lugar santísimo, sino solo en el día de Yom Kippur, para que nadie muera. Moshe, sin embargo, podía entrar en el lugar santísimo en cualquier momento. Esto nos muestra la relación y el nivel espiritual que tenía Moshe Rabenu con el Eterno, esa amistad que él tenía y esa santidad que se acercaba y amaba a Dios de una forma tan especial. La Torá dice que Moshe fue un hombre muy manso y humilde.
La palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio, que es donde Moshe se encontraba con el Eterno, es caporet, que significa cobertura, cubierta, y viene de la raíz kafar, que es cubrir, tapar, calafatear, y también perdonar, absolver, compensar, expiar. Es la misma raíz que hay en la palabra para el día de expiación, el día de Yom HaKippurim, el día de los perdones, podríamos decirlo así. También llamado Yom Kippur, el día del perdón. Esto lo tenemos en Levítico 23, verso 27 del 25 al 9 también. En la traducción de los 70, la Septuaginta, la palabra hebrea caporet fue traducido al griego como hilasterión, que significa sacrificio expiatorio o lugar expiatorio propiciatorio. La palabra hilasterión, utilizado en el idioma griego, viene de hilaskomai, que significa conciliar, propiciar, expiar, reconciliar, agraciar. El propiciatorio es visto como el trono del Eterno en la tierra, que es donde se comunicaba con Moshe Rabenu y con todo sumo sacerdote. Esto nos enseña que esa cubierta no solamente servía para tapar el arca, sino también como un lugar de expiación por los pecados, donde se manifestaba la misericordia y el perdón de Adonai. Esto es un lugar de reconciliación entre Elohim y el hombre. Por eso se ha traducido también como el trono de gracia, o en inglés the mercy seat, según está escrito en Hebreos 4, 14 al 16. El propiciatorio, el trono de misericordia, la cubierta sobre el arca, la tapa que cubría donde estaban debajo justamente las 10 palabras, la vara de Aarón y el maná, no podía ser visitado por más que una persona en un día al año. Sin embargo, cuando el Mesías vino, él fue expuesto públicamente como un lugar de expiación delante de todos. Así que un propiciatorio, y esto lo tenemos en el libro de Romanos. Rabbi Shaul nos lo dice así en el capítulo 3 del 25 al 26. Y lo leo para ti. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que se justifica al que es de la fe de Yeshua. En la muerte, en su muerte, Yeshua fue expuesto públicamente como un propiciatorio delante de toda la humanidad, relacionado con el culto de Yom Kippur. Esto va conectado con la ejecución sangrienta del Mashiach. Todo el mundo ahora podía ver que hay purificación y eliminación eterna de los pecados. Y esto no es solamente para los Yehudim, para los judíos, sino para los del mundo entero, o sea, para las naciones. Y esto tenemos como referencia que nos lo dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 2, que dice así Juan: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Habla de Yeshua, obviamente. Así que el texto griego de Romanos 3:25, según lo escribía Rabbi Shaul, Yeshua fue expuesto como un propiciatorio ante todos. De la misma manera que el propiciatorio fue un lugar de encuentro entre Adonai y Moshe,
El sacrificio de Mashiach es un lugar de encuentro entre el Eterno y la humanidad. Recordemos que Yeshua es la propiciación, el pago por nuestros pecados. Entendamos esto. El propiciatorio es un lugar donde Adonai se manifiesta de una manera grandiosa y extraordinaria. El propiciatorio existe en 3 niveles diferentes. Lo voy a enseñar para ti. Primeramente, en el tabernáculo y en el templo terrenal, en el templo del cuerpo de Yeshua HaMashiach y en el templo celestial que no está hecho por manos humanas. Así que, como Adonai se manifestó de manera extraordinaria sobre la muerte y la gran resurrección de nuestro Adón Yeshua, allí Él mismo da a conocer sus cualidades. Vamos a ver algunas de ellas para poder entender este sacrificio y la sombra profética de este hecho. Debemos entender y recordar para aquellos que no lo saben o que están estudiando, todos lo hemos aprendido, que el Mishkan es una sombra profética del templo celestial, el cual todos algún día lo alcanzaremos si es por la misericordia de Elohim. Así que esta sombra profética de este hecho, la cual había de acontecer, donde Yeshua es el epicentro de este mensaje mesiánico para todos los creyentes. Vamos a ver estos 4 puntos. Primeramente, su justicia. La justicia de Dios exige que el pecador tiene que sufrir muerte, tiene que morir. Para poder perdonar al pecador, el Eterno tiene que suplir con un sustituto. Sin un sustituto que sea hermano del pecador, no es posible que se haga remisión, perdón de pecados. Por ejemplo, un animal nunca puede sustituir a un hombre, eso lo tenemos que entender. Si el Eterno redimiera al hombre del pecado y de la muerte a base de los sacrificios de los animales, no sería justo porque no son iguales. El ser humano ha sido creado mayor que los animales. Entonces, esto no sería justo. Así que, por medio de la muerte de Yeshua, el Eterno manifiesta que es completamente justo cuando perdona al pecador, tal y como hemos leído en Romanos 3, del 25 al 26. Su misericordia y amor. Por medio de la muerte de nuestro Adón Yeshua, todos los hombres de la tierra podrán ser hechos hijos eternos de Dios, por medio del perdón de sus pecados y la liberación de la muerte, la cual reina hasta hoy en día, pero la cual será finalmente derrotada en la tierra cuando Yeshua regrese por su pueblo. Tercer punto, su fidelidad. En la muerte y en la resurrección del Mesías en el tercer día, Adonai cumple sus promesas dadas a los profetas. Y cuarto, su poder. Mediante la resurrección y transformación del cuerpo de Yeshua en un cuerpo inmortal y su glorificación y supresión de todo dominio, se ha manifestado su enorme y gran poder. Esto lo podemos leer en el libro de Efesios, capítulo 1, del 19 al 21. Seguimos con Levítico 16:3. Aarón podrá entrar en el lugar santo con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de abstención. El sumo sacerdote, el Cohen Gadol, solo podía entrar al lugar santísimo con la sangre de un animal inocente, para acercarse al Eterno. Aarón es el mediador entre Elohim y Israel. Primeramente para Israel y
también para las naciones como un pueblo adquirido por la misericordia del Eterno. Así que, por la muerte de animales sustitutos, las cuales están conectadas con la muerte del Mesías, esto nos enseña que la muerte de Yeshua es la base sobre la que el hombre puede acercarse al Eterno. El día antes de Yom Kippur, pasaron delante de él todos los animales que habían ser reservados delante del sumo sacerdote para este evento, para que los identificara bien. El último día, los discípulos sabios fueron reemplazados por un grupo de Kohanim, que ayudaron al sumo sacerdote a practicar el arte de verter incienso en sus manos con una cuchara. Este servicio tenía que hacerse delante de Adonai en el lugar santísimo y fue una de las cosas más difíciles, porque no podía caer ni un grano de incienso a la tierra. Seguimos leyendo. Vayikra 16:4. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con el gorro de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Después lavará su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Había una ropa muy especial de 4 prendas de lino que usaba el sumo sacerdote para poder entrar en la presencia de Adonai en el lugar santísimo. Cada año había unas nuevas ropas que se hacían para este evento tan especial y fueron usadas solamente durante ese día. Las ropas que fueron usadas para entrar en el lugar santísimo vienen textilmente solo del mundo vegetal. Así que las vestiduras del sumo sacerdote son de lino y expresan una humildad ante la presencia del Eterno. La primera vez que aparece el lino en las Escrituras es en Bereshit 41-42, donde habla de Yosef, que fue vestido de lino por mano de Faraón en el momento de su exaltación. Esto nos enseña que hay una relación entre la exaltación de Yosef después de haber estado en la cárcel y en el ministerio del sumo sacerdote del día de Yom Kippur. Todo esto nos lleva al Mesías Ben Yosef, que fue vestido de lino en el momento de su muerte, cuando falleció y lo llevaron al sepulcro. Esto fue una señal de investidura en el ministerio sacerdotal según el orden de Melquisedec, la cual iba a iniciar después de su resurrección. Nos apoyamos en Juan 19:40, para el que lo quiera leer. En Yom Kippur, el sumo sacerdote hizo tevilá de todo su cuerpo, purificación con agua, en total 5 veces. Cada vez que cambiaba la ropa, sumergió todo su cuerpo en agua y lavaba sus manos, pies, antes y después. Así que en total lavó sus manos y sus pies 10 veces durante ese día. Primeramente hizo la tevilá antes de ponerse las ropas de oro para iniciar el servicio de todos los días como Cohen Gadol. Después vertía agua sobre sus manos y sus pies y ofrecía el sacrificio diario del cordero de la mañana. Quemaba el incienso y limpiaba la menorá. Luego ofrecía la ofrenda diaria de oblación, minjá, seguido por parte del sacrificio adicional, que es musaf,
que se hace en el día de Yom Kippur. Esto lo tenemos en el libro de Números 29, 7, 11. Seguimos leyendo Vayikra 5 y 6. Y tomará de la congregación de los Bene Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de abstención. Entonces Aarón acercará al novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo. El sumo sacerdote tenía que expiar por su pecado para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Importante este punto. Esto es una señal de la investidura de Yeshua HaMashiach según el orden de Melquisedec, la cual iba a iniciar después de su resurrección. También Rashi nos da un enfoque que este novillo, el cual se había de presentar que para la expiación del sumo sacerdote, que fue mencionado en el versículo 3, el gran sacerdote tenía que pagar este novillo de su propio bolsillo. Recordamos que él pagaba por su propio pecado y por los de su casa también. Esto es curioso, como he dicho anteriormente. En este momento, el Cohen Gadol, puso sus manos sobre la cabeza del novillo y confesó sus propios pecados y los de la familia. La palabra expiación, que normalmente tiene que ver con la sangre, en este caso significa una confesión de pecados. O sea, que el sumo sacerdote también tenía pecados y para no morir en el santuario cuando entrara al lugar santísimo, él tenía que pedir perdón por sus pecados y los transfería a este novillo. Durante todas las confesiones que el sumo sacerdote hizo durante el día, pronunció el nombre de Elohim con sus 4 letras, el tetragramatón Yud, Hei, Vav, Hei, 10 veces en total. Cuando el pueblo oyó la pronunciación del nombre, se inclinaron sobre el suelo y pronunciaron estas palabras: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Vayikra 16:7. Y tomaron los 2 machos cabríos y los presentaron delante de Adonai a la entrada de la tienda de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Adonai y otra para Azazel. Bien, después de hacer la confesión sobre el novillo, transfiriendo sus pecados, no lo degolló enseguida, sino primero echó suerte entre los 2 machos cabríos que constituían una parte central en el servicio de aquel día. Así que para este sorteo se usaban 2 inscripciones que estaban en una urna. En una de ellas estaba escrita para Adonai y en la otra estaba escrita para Azazel. El sumo sacerdote cogió las 2 placas con sus manos sin mirar y colocó una sobre cada una de los machos cabríos según estaban delante de él. O sea, puso cada uno una placa y leyeron las inscripciones y proclamaban sobre el macho cabrío que había sido elegido para Adonai: este es un sacrificio hatat para Adonai. Se colocaba un hilo de color rojo escarlata en la cabeza del macho cabrío que era para Azazel, y otro hilo rojo en la entrada del lugar santo del templo. 40 años antes de la destrucción del templo, en el año 31 del cómputo romano, según más o menos las fechas de estos calendarios, fue el mismo año de la muerte del Mesías Yeshua. Después que su muerte
el servicio de Yom Kippur no fue hecha de manera agradable a Adonai. O sea que ya el hilo rojo no se ponía blanco. Bien, aquí tenemos que entender esto, que una vez que Yeshua cumplió con su sacrificio y por la rebeldía que llevaba el pueblo de Israel 400 años, ya eso pasó. Ya no se ponía, porque el cordón era rojo, bien, y tenía que ponerse blanco. Pero vamos a ver qué quiere decir Azazel, o qué es Azazel. Según la tradición de nuestro pueblo, Azazel es un compuesto de Azá y Azael. Esto, supuestamente, dice la sabiduría judía, que eran dos ángeles que antes del diluvio pidieron permiso para vivir entre los hombres con apariencia humana, para mostrar que no pecarían como los demás hombres. Sin embargo, cuando obtuvieron permiso para hacer esto, pecaron más que los hombres anteriores del diluvio. Rashi nos da un enfoque que comenta sobre este punto, que el macho cabrío es llamado Azazel para implicar que lograba expiar pecados. Entre ellos, los pecados más comunes eran hechos inmorales como los de Azá y Azael. Esos dos ángeles, ¿vale? Que hemos leído anteriormente. También el Midrash interpreta la palabra Azazel como Satán o Shet, un espíritu malo. Pero como más adelante está claramente ordenado que no se pueden hacer sacrificios a los demonios, esta interpretación queda un poco en el limbo, en el aire, y podría ser cuestionada. Seguimos con Vayikra 16:9. Aarón acercará al macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Eterno, haciéndolo ofrenda por el pecado, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Adonai para hacer expiación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces Aarón acercará el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo. Y el pecado por la ofrenda hecha por sí mismo. Este macho cabrío, si no solo designado para ser una ofrenda del pecado, este macho cabrío tenía que ser presentado vivo delante del Eterno. Así que esto implica que luego fue enviado para morir. La idea es llevarlo a un precipicio y luego arrojarlo hacia abajo para que se despedazara. Lo tiraban, lo despeñaban. Los dos machos cabríos hablan de los aspectos diferentes de la muerte del Mesías. La sangre de uno de ellos es llevada hasta el lugar santísimo y su cuerpo es quemado fuera del campamento. En el verso 27 y 28, el otro es enviado al desierto, versos 21 y 22. Así que un macho cabrío expía por el pecado, es decir, satisface la exigencia de la justicia delante del Eterno, que reclama la muerte del pecador. El otro lleva el pecado lejos para que sea apartado de los Benei Israel. Levítico 16, 12 y 13. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego sobre el altar que está delante del Eterno, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Adonai para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, no sea que muera. Ahora, el gran sacerdote, el sumo sacerdote, Cohen Gadol, ponía todo el incienso en el recipiente de oro que contenía los carbones encendidos, para que se produjera una nube de humo entre él y el propiciatorio.
donde se manifestaba la Shejinah, la gloria del Eterno. El humo producido por la quema del incienso sobre estos carbones que habían sido arrebatados del fuego exterior, serán sacados del altar donde se hacían los sacrificios, simboliza el momento cuando el Mesías Yeshua se presentaba ante el Eterno después de su resurrección, como está escrito en Zacarías 3, verso 2, que dice así: ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Para que Aarón pudiera estar en el lugar santísimo, cuando se manifestaba la gloria, la Shejinah del Eterno, tenía que quemar incienso, que produjera una nube que le protegía de la muerte. Entendamos esto. Así que, por medio de esa nube protectora, él podía acercarse al Todopoderoso sin ningún peligro. Esa nube simboliza a Yeshua HaMashiach. Muy bien, así es. Por medio del cual podemos acercarnos al Eterno sin ningún peligro. Sin el sacrificio de Yeshua, el pecador muere en la presencia de la justicia del Todopoderoso. Ninguno de nosotros nos podríamos acercar. El ser humano es pecador por naturaleza, como hemos visto anteriormente. El sumo sacerdote tenía que hacer sacrificio por él mismo con ese novillo para traspasar los pecados al novillo, y luego tenía que hacer quemar incienso creando esa nube de protección. También tenemos aquí una enseñanza que el incienso que fue molido es un tipo o un símbolo del Mesías, el que fue echado al fuego, y simboliza el momento cuando Yeshua murió, pasando por el fuego. Por medio de esa muerte se produjo una nube en el cielo, por medio del cual el hombre puede acercarse a Elohim de una forma confiada. En Hebreos 10, 19 al 22 está escrito esto: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él dedicó para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, teniendo nuestro corazón purificado de toda mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Después de haber puesto el incienso sobre los carbones encendidos, el sumo sacerdote salió hacia atrás, sin desviar su mirada de la dirección del propiciatorio. O sea, que iba reculando, iba dando marcha atrás, no daba la espalda, andaba marcha atrás, y a la vez que el Cohen estaba ofreciendo el incienso, el pueblo estaba orando por él para que todo el culto estuviera en el lugar y todo saliera bien. También si había un error, el gran sacerdote podría morir, y muchos murieron. Y el pueblo no podía obtener el perdón de sus pecados en aquel año. Tenemos una fuente que también nos informa y nos enseña sobre esto, el Midrash. En el tiempo del segundo templo, la mayoría de los sumos sacerdotes morían dentro del año que seguía a Yom Kippur. ¿Por qué? Si conocemos un poco de la historia y lo que sucedió, estos sacerdotes, sumos sacerdotes, eran hombres corruptos y no venían por la línea de Leví, no venían por la línea levítica. Ellos habían comprado su puesto con dinero a Roma. Cuando el sumo sacerdote llegó al lugar santo, los otros sacerdotes salían de allí. El pueblo esperaba con gran
anhelo y deseo al sacerdote que saliera, confirmando que sus pecados de todo el pueblo habían sido perdonados. Seguimos leyendo Vallicrá 16:14. Tomará, además de la sangre del novillo, y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces la sangre. Después degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Aquí el sumo sacerdote toma esa sangre y entra por segunda vez en el lugar Kadosh. Allí esparce la sangre con su dedo hacia el lado oriental del propiciatorio, una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo, sin que la sangre llegue a tocar el Arón Kodesh, el arca. Cuenta con voz alta el sumo sacerdote, 1, 2, 3, va contando, y es sacrificado el macho cabrío a favor del pueblo, que había señalado para Adonai. Recordamos que teníamos un macho cabrío para Adonai y un macho cabrío para Azazel, por medio del sorteo. La sangre fue recibida en un recipiente y luego llevada detrás del velo, esparcida de la misma manera como la sangre del novillo personal. Una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo, luego el sacerdote salía hacia atrás al lugar santo. O sea, que iba caminando, nunca daba la espalda. Nunca daba la espalda. Por eso vemos al pueblo de Israel cuando estamos en el cótel, después de nuestra oración, la plegaria, la tefilá que le hemos hecho al Eterno, muchos de ellos siempre van hacia atrás y nunca dan la espalda hasta que ya han salido varios metros del muro. Bien, y eso es una referencia a lo que hacía el sumo sacerdote en ese momento, por la santidad que había en ese momento. Seguimos leyendo Vallicrá 16:19. Y rociará sobre él la sangre 7 veces con su dedo y lo limpiará, y lo santificará de las impurezas de los Bene Israel. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, del 11 al 14 y del 24 al 26, nos dice esto. Pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, recordemos que Yeshua es la sombra profética de Aarón, a través de una mayor y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre. Él, Yeshua, entró al lugar santísimo una vez por siempre, habiendo obtenido redención eterna, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mashiach, cuanto más han contaminado, se santifican, para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Purificará vuestra conciencia de obras muertas para servicio al Eterno. Porque ahora leemos Hebreos 14, el verso 24 al 26 del capítulo 9, porque el Mesías no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el mismo cielo. Bien, para presentarse ahora en la presencia del Dios viviente. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, al entrar en el Santísimo, cada año con sangre ajena de otra manera,
le hubiera sido necesario sufrir mucho desde la fundación del mundo. Esta es la tercera confesión que el gran sacerdote hace de los pecados, esta vez por los pecados de todo el pueblo. Bien, seguimos con Vallicrá 16:22. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria y soltará el macho cabrío en el desierto. Estamos hablando ahora del macho cabrío que va por Azazel, no por el Eterno. Bien, el que es para Adonai es por el pueblo de Israel. Cuando el hombre llegó al desierto con el macho cabrío por Azazel, otro hombre agitaba desde lejos una bufanda sobre la última plataforma para que se viera hasta la plataforma anterior. La plataforma se refiere a una montaña que estaban puestos porque lo tenía que llevar lejos. Y así sucesivamente hasta llegar al templo en Jerusalén, cuando el pueblo vivía en santidad y justicia. En aquel tiempo se podía ver como el hilo escarlata que estaba colocada en la entrada del santuario se volvía blanco en el momento de la muerte del macho cabrío, que fue llevado al desierto. Pero, como hemos visto, según el testimonio de la tradición judía, más adelante ese milagro ya no ocurrió siempre y después de la muerte de nuestro Adón Yeshua hasta la destrucción del templo, ya nunca más pasó. También el Midrash nos cuenta que el mensajero debía atar la mitad del hilo en el despeñadero y la otra mitad en los cuernos del macho cabrío. Este texto dice que el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de los Bené Israel. Esto constituye una sombra de lo que iba a hacer Mashiach ben Yosef, el siervo sufriente. Vamos a leer Isaías 53, del 4 al 11. Pasamos esta escritura que lo leemos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Hasta ahí. Vallicrá 16:24 dice así: y el sumo sacerdote lavará su cuerpo con agua en el lugar sagrado y pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su ofrenda de ascensión y la ofrenda de ascensión del pueblo y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Ahora ya el sumo sacerdote se ponía sus ropas de oro, las ropas de gloria y esplendor, para sacrificar los dos carneros mencionados en los versículos 3 y 5. También sacrificaba algunos de los sacrificios adicionales llamados Musaf, según Números 29, del 7 al 11. Vallicrá 16:25. Luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Después de esto cambiaba su ropa de nuevo por cuarta vez para entrar en el lugar santísimo y recoger la cuchara y el incensario. Después de sacar la cuchara y el incensario del lugar santísimo, el gran sacerdote cambia la ropa otra vez para sacrificar los últimos sacrificios adicionales. El sacrificio Musaf, del cual ya hemos hablado, y presentar la ofrenda diaria del Cordero de la tarde y quemar el incienso diario sobre el altar de oro. Levítico 16:29 dice así: y esto será un estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. Porque en este día Él hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Hashem. La humillación del alma
Aquí se refiere no a tirarse al suelo ni a postrarse. Vamos a ver, aquí se refiere al ayuno de 25 horas. Un ayuno total, sin agua y sin alimento. Aquí se está hablando no solo del sumo sacerdote terrenal, sino también del Mashiach ben Yosef, el cual iba a venir para hacer expiación por los Bené Israel y limpiarlos de todos sus pecados delante del Eterno. Ahora, si Yeshua murió el 14 de Nisan, ¿cómo pudo cumplir con Yom Kippur que cae medio año más tarde? Esa es mi pregunta. La respuesta es que la obra de Mashiach todavía no ha terminado. Eso es lo que yo creo. Él ha entrado en el lugar santísimo en el cielo, pero no ha salido al pueblo. Recordamos cuando estaba el sumo sacerdote ofreciendo el incienso, se formaba la nube y tenía que salir el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para proclamar. Y el pueblo, cuando lo veía salir, entendía que había recibido perdón. Entonces, Yeshua ha entrado en el Santísimo, en el lugar celestial, pero no ha salido al pueblo. Él sigue ministrando e intercediendo por todos nosotros. Así que la mitad que queda por cumplirse, a salir de ese lugar, entonces el pecado será eliminado para siempre. En cada uno que haya recibido su sacrificio de manera personal. Obviamente, si tú no has recibido a Yeshua como tu Adón, como tu Señor y como tu Rey, no has aceptado su sacrificio y no has tomado sus caminos, su Torá, sus enseñanzas y no vives de acuerdo a su voluntad, entonces, obviamente, tú no puedes recibir ese perdón. Pero esto es para aquellos que han tomado el sacrificio de una forma personal y lo viven día tras día. Así que cuando regrese el Mesías, en Yom Kippur será eliminado el pecado de toda la tierra de Israel en un solo día. Todos anhelamos ese día. Bendito sea su glorioso nombre por siempre. Levítico 16:31 dice así: os será Shabbat de descanso completo para que humilléis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación, se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Ese texto también tiene una referencia de que Yeshua actuó en lugar de su Padre Celestial cuando nos redimió de nuestros pecados, como nos dice Rabbi Shaul en 2 de Corintios 5 del 18 al 21. Y dice así la Escritura: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones ni sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre del Mesías os rogamos, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En el servicio de Yom Kippur en la tierra no hace perfecto al hombre, ya lo hemos visto. Los sacerdotes, el pueblo, seremos pecadores que luchamos día tras día contra él. Así que ese sacrificio de Yom Kippur no hace perfecto al hombre. Tampoco quita el pecado desde la raíz. Solo cubre la sangre del animal, pero no quita el pecado. Solo el sacrificio de Yeshua borra el pecado desde su raíz.
esto es algo que tenemos que entender y es la diferencia entre la sangre de un animal inocente, pero tenemos aquí la sangre del Hijo de Dios, del Dios mismo encarnado en hombre, que se ofreció y dio su sangre por toda la humanidad. Vallicra 16:31 dice así: Os será Shabbat de descanso completo para que humilléis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Así que el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación, se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Este texto tiene una indicación que Yeshua actuó en lugar de su padre y nos redimió. Perfecto. Ahora vamos a entrar en el capítulo 17, donde nos habla sobre las ordenanzas acerca de la sangre. 17, 3 y 4 nos dice así: Cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle el buey, un cordero o una cabra en el campamento, o el que lo degüelle fuera del campamento sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentar como ofrenda al Eterno delante del tabernáculo de Adonai, ese hombre será culpable de la sangre. Ha derramado sangre y ese hombre será cortado de entre su pueblo. Vamos a analizar esto. Aquí se refiere, hay dos explicaciones posibles que yo puedo entender. Aquí se refiere a animales consagrados para la ofrenda. Esto nos lo dice el Rabí Akiva y Rashi. Y la otra explicación son animales no consagrados durante el tiempo del desierto, que estaba prohibido sacrificar fuera del tabernáculo. Esto también nos lo da la sabiduría judía en el Talmud Julín 17a. Levítico 17:7. Y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen. Esto les será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Así que la palabra hebrea que se ha traducido aquí como demonio es Sair. Esta palabra tiene varias interpretaciones, las cuales vamos a ver en la siguiente diapositiva. Primero, demonio, que es un ente incorpóreo que merodea los lugares desolados, inhóspitos. Tenemos donde apoyarnos, Isaías 13:21. El segundo, según el comentario de Ibn Ezra, estos entes se les da el mismo nombre que a los chivos, porque ese es su aspecto que les adjudican los que creen en ellos. Y también el Targum Jonathan dice esto: el versículo se está refiriendo a los ídolos, asemejándolos a Seidim, plural de Sair. También Rabbi Shaul nos da en el Brit Hadashah un enfoque más actual en 1 Corintios 10, del 19 al 20, que dice así: ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O qué es un ídolo? No es nada. Sino que digo que los gentiles sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Así, dice Rabbi Shaul, nos da esta explicación. Vamos a seguir leyendo Vallicra 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación, pago por vuestras almas. Porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Así que con la muerte de Yeshua se hizo expiación por la vida del hombre, se pagó al derramar su sangre, la cual fue tomada y aceptada por Adonai. No hay bases en las escrituras
no hay base en las Escrituras para no permitir que se hagan transfusiones de sangre para salvar la vida humana. Sabemos que hay los testigos de Jehová, esto no los permite. Así que la base de todo esto es que la vida humana está por encima. A ver, yo creo, y según me enseña la Escritura, el alma no es transferible a otra persona al pasar parte de su sangre, ni es transferida a la otra persona la parte del alma. Me refiero a las emociones, el intelecto, la voluntad. El alma es mantenida por medio de la sangre, pero no está en la sangre. Es algo que es algo... Pero para mí, por esto los testigos de Jehová, ¿no? Hablan estas cosas y hacen estas cosas, no está permitido. Pero bueno, yo creo, según me enseña la Escritura, el alma es mantenida por medio de la sangre, pero no está en la sangre. Y dice así, ahora vamos a entrar en el tema de las relaciones sexuales prohibidas. Entramos en el capítulo 18, verso 3, y lo leo para ti. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, donde yo os llevo, no andaréis en sus estatutos. Los hijos de Israel han sido llamados a ser diferentes y apartados de los demás pueblos. ¿Podemos entonces mirar las prácticas de los demás pueblos y hacer lo contrario? Pues obviamente no. Es lo que el Eterno quiere enseñarnos con su Torá, que somos un pueblo escogido y apartado y solo obedecemos sus mandamientos. 18:24. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque todas estas cosas se han contaminado. Las naciones que voy a echar de delante de vosotros, todas estas cosas hicieron en Egipto. Y en la tierra de Canaán, Israel llevaba esta contaminación cuando salió. Estuvieron cautivos durante 400 años, y su corazón o su cuerpo sí estaba con Moshe, pero su mente estaba contaminada de todas estas cosas que habían practicado, porque Israel se llegó a contaminar de una forma grande. Y todos estos mandamientos, todo esto, eran casi todos de carácter sexual contra el paganismo, la idolatría y el derramamiento, que es que estamos hablando de las relaciones sexuales prohibidas. 18:24. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante vuestra. Bien, también tenemos en Efesios 5, del 3 al 7, que dice así. Rabbi Shaul nos da otro enfoque para que entendamos en un contexto más cercano a Mashiach. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponden a los santos, ni obscenidades ni necedades, tampoco groserías que son apropiadas, sino más bien acción de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Yeshua y de Elohim. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por esta causa y por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ahora entramos en la Parashá Kedoshim. Vamos a leer capítulo 19, verso 2. Kedoshim quiere decir santos. Israel es un pueblo kadosh, apartado, santificado, distinguido, que solamente vive y sigue la bendita Torah. Así que el Midrash, en el Midrash nos muestra que cuando Moshe transmitió la Torah al pueblo de Israel, no solía reunir a toda la congregación de una vez. Por regla, Moshe se reunía primero con su hermano Aarón y le transmitió de una manera profunda todo lo que había recibido del Eterno. Luego Aarón se sentó a la mano derecha de Moshe,
Después vinieron los hijos de Aarón, Eleazar e Itamar, y Moshe repetía las enseñanzas, lo que es la Torá oral, a ellos según su nivel de comprensión. Ellos luego se sentaron cerca de su padre Aarón y su tío Moshe. Esto fue repetido el mismo pasaje de la Torá a los ancianos de Israel según su nivel de comprensión. Finalmente Moshe repitió toda la enseñanza a los varones del pueblo. Esto fue un procedimiento para transmitir la Torá al pueblo. Este versículo también nos enseña que la santidad no es solamente para los sacerdotes y levitas, sino para todo el pueblo, para toda la comunidad de los hijos de Israel. La santidad consiste en ese apartado de las costumbres que son practicadas por los pueblos que están alejados y separados de Adonai. Leemos Vayikra 19:3. Un hombre ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardaréis mis Shabbatot. Yo soy Adonai vuestro Elohim. La palabra hebrea que ha sido traducido como reverenciar, en hebreo es yaré, significa temer, reverenciar. Hay una diferencia entre este mandamiento, el de Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Eterno tu Dios te da. En el texto de Éxodo aparece primero el padre y luego la madre, en referencia a la honra. Pero en el texto de Levítico aparece primero la madre y luego el padre en referencia al temor o la reverencia. Y la pregunta es, yo me preguntaría, ¿por qué aparece primero la madre y luego el padre en este texto? ¿Se debe temer más a la madre que al padre? Vamos a dar dos explicaciones para esto. Por norma general, es más fácil temer en el sentido de respetar y reverenciar al padre, porque lo vemos con una autoridad mayor, por su forma masculina y porque cuando tiene que sacar la mano a pasear, pues golpea más duro. El niño normalmente intenta aprovecharse de la dulzura y el carácter suave de su madre. Así que es más fácil faltar el respeto a la madre que al padre. Así que la Torá pone a la madre primero, como dándole más énfasis para que no dejemos de mostrar el respeto a nuestras mamás, sino respetar a los dos por igual. Esto nos enseña que el varón casado está más comprometido con sus padres que la mujer casada. Una mujer casada no está obligada a obedecer a sus padres cuando su marido diga algo contrario. Bien, eso lo entendemos, ¿no? En el momento de su boda, la mujer pasa de estar bajo la autoridad de su padre a estar bajo la autoridad de su esposo. Esto lo tenemos en 1 Corintios 11:3. La raíz de la palabra que ha sido traducida como volváis, paná, y significa encarar, volverse, mirar hacia atrás. Esto implica que estaba prohibido mirar con curiosidad y asombrar a los ídolos y las estatuas. El Rambam nos da un enfoque que dice que la práctica también implica que está prohibido leer cualquier libro, escuchar conferencias o involucrarse en cultos, religiones o filosofías que sean extraños a la Torá. También está prohibido a un israelita sacar beneficio económico de la idolatría, la cual es promovida por el mundo gentil. Vayikra 19:10 dice así: tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forastero. La Torá enseña que hay que tratar a los pobres de manera favorable, hay que tener misericordia, hay que dar y ayudar al necesitado. Adonai tiene un corazón muy sensible con estas necesidades, especialmente con los débiles, y nos ordena ayudar de una forma práctica, voluntaria y física a todos los necesitados. Nunca olvidemos esto, por favor. En el verso 11 del 19 dice así:
no robaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Este tipo de hurto o robo tiene que ver con objetos materiales. Como hay más de un mandamiento que prohíbe el hurto, se entiende que los dos están hablando de cosas diferentes, el cual está en Éxodo 20:15, donde nos da este mandamiento en contra de robar. La raíz de la palabra que ha sido traducida sobre este caso nos da un enfoque que nosotros tenemos que entender, que la Torá prohíbe engañar, manipular y robar a nuestro prójimo y a nuestro hermano. Esto es algo que el Eterno rechaza. No podemos hacer tal cosa. Leemos Vayikra 19:12, que dice así: y no juraréis en falso mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo, Adonai. Rashi señala que cuando este texto dice no juraréis en falso por mi nombre, se está refiriendo a cualquiera de los nombres de Dios, puesto en Éxodo 27. Solo se refiere al nombre sagrado de Adonai. Yud, Hei, Vav, Hei es el nombre que no se puede utilizar. Esta escritura nos enseña que está permitido jurar por el nombre de Hashem. La prohibición solamente es contra el hecho de jurar en falso por su nombre. Este es un enfoque que uno de la sabiduría judía le da. Y también Yeshua, en el libro de Mateo 5:33, nos enseña acerca de no jurar. También dice así Mateo 5:33 al 37, que dice así: también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tu juramento al Eterno. Vayikra 19:13: no defraudarás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha quedado contigo toda la noche hasta la mañana. La Torá sigue hablando del dinero. Aquí hay 3 prohibiciones acerca de tomar o retener el dinero de otro. La primera implica no tomar ventaja de una posición favorable para retener el dinero de otro. Por ejemplo, si alguno debe dinero a otro, no podrá quedárselo poniendo excusas o utilizando trucos picarescos para seguir quedándose con el dinero. Bien, eso lo entendemos todos. La segunda prohibición implica no robar en público con violencia. Esto es nos da un contraste con el versículo 11, donde se está refiriendo al robo que se hace en secreto. La tercera prohibición implica no demorar el pago de tu obrero. Si tú le debes dinero a tu trabajador, tendrás que pagárselo en su tiempo acordado. Si tú le dices que le vas a pagar cada día 30 de mes, le tienes que pagar cada día 30 de mes, porque él tiene que mantener a su familia. Esto, si no es así, es delito y es considerado como si se tomara el alma del trabajador. Vayikra 19:14: no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Elohim, yo, Adonai. Hay una relación entre no maltratar al minusválido, el sordo, el ciego, y el temor a Adonai. Por un lado significa que maltratar a los débiles se está maltratando al mismo creador del universo, el cual los ha creado y dado vida. Por otro lado, tiene que ver con una actitud de desprecio en el corazón que solo Adonai conoce. Así que está prohibido menospreciar al débil en tu corazón. También aprovecharse de él, burlarse, reírle o fastidiarle. Tomemos eso en cuenta. Vayikra 19:15 dice así: no haréis injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni honrarás al grande, sino que con justicia juzgarás
a tu prójimo. Este texto no está hablando a cualquier ciudadano en Israel, sino a los jueces. El ciudadano no tiene el derecho de juzgar a su prójimo. Yeshua nos lo recuerda diciendo así: no juzgues para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgues será juzgado. Mateo 7, del 1 al 6. Vamos a ver ahora algunas leyes contra los actos inmorales que se cometían en el pueblo de Israel. Capítulo 20, verso 2 dice así: también dirás a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o del extranjero que reside en Israel que entregue a alguien de su descendencia a Moloc será muerto irremisiblemente. El pueblo de esta tierra lo lapidará con piedras, y yo pondré mi rostro contra ese varón y lo cortaré de en medio de su pueblo, por cuanto entregó de su descendencia a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi nombre Kadosh. El que entrega a su hijo a un dios pagano profana el nombre de Adonai. El nombre del Eterno quiere que muestra descendencia, que sea para él, que tus hijos estén entregados en vida para él. Todos tus hijos tienen que servir al Eterno. Tú no puedes dar a tus hijos que sirvan a otros dioses. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. El Eterno es el creador de la vida y Él de alguna manera se siente engañado cuando ofrecemos nuestros hijos a falsos dioses. Hoy ya no se queman, no se hacen esos tipos de sacrificios públicamente, pero se siguen haciendo. Pero hay muchas maneras de llevar a nuestros hijos permitiéndolos hacer cosas contra la Torá. Vayikra 26 nos dice así: en cuanto a la persona que vaya a los medium o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de su pueblo. La idolatría y el ocultismo son considerados como prostitución espiritual. Esto es algo gravísimo delante de los ojos de Adonai. Es lo mismo que cuando una mujer casada se una con otro hombre violando el pacto matrimonial. Esto es un pecado de adulterio, pero tenemos que entender que es un pecado de adulterio espiritual contra el Eterno. Y es también físico. Esto es algo mortal. Es una abominación delante de los ojos de Adonai. (20:21) dice así: si alguno toma mujer de su hermano es cosa aborrecible, ha descubierto la desnudez de su hermano. Serán sin hijos. Quiere decirse que si tú te acuestas con tu cuñada, no que ver la desnudez, descubrir la desnudez, es tener relaciones sexuales con otra persona. Aquí dice: y serán sin hijos. Aguardad, por tanto, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y cumplidlos, a fin de que no os vomite la tierra a la cual os llevo para morar en ella. Así que la Torá fue dada en primer lugar para ser guardada en la tierra de Israel. Por eso hay mandamientos que no aplican fuera de la tierra. Algunos mandamientos no pueden ser cumplidos en países lejos de la tierra de Israel porque allí hay condiciones naturales y geológicas muy diferentes a Israel. Por ejemplo, en verano no se pueden ver las estrellas si uno está más allá de los círculos polares porque entonces el sol no baja durante la noche. Los que viven en la tierra de Israel están obligados a cumplir los mandamientos de la Torá para que la tierra no los vomite. ¿Entendemos esto? Cuando tú haces mal, la tierra te vomita en Eretz Israel, porque es una tierra santa. Vayikra 20:23. Además, no andéis en las costumbres de la nación que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, yo las aborrecí.
Las naciones que estuvieron en la tierra de Israel antes de la venida del pueblo de Israel hicieron todo este tipo de cosas inmorales y ocultas. Esa es la razón por la que fueron expulsados y eliminados de la tierra del Canaán y lo que es hoy la tierra de Israel. Y ya para ir terminando, Vayikra 20:26. Me seréis pues santos, porque yo, Adonai, soy santo, y yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Si hay medium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir. Serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. Aquí parece que hay algo contradictorio con el texto anterior que hemos leído en el verso 26. Solo se habla de la pena de ser cortado de tu pueblo, un cortamiento espiritual, podríamos decirlo, cuando aquí habla de la pena de muerte física. Rashi nos da un punto de vista, dice que cuando hay testigos que advierten de la transgresión, el culpable es apedreado, pero si hubo un acto intencional sin advertencia previa, solo recibe la pena de caret. La transgresión que se comete sin intención puede ser expiada con una ofrenda de pecado. Así que el mandamiento fue transgredido intencionalmente. Hubo 2 o 3 testigos que vieron el acto. Hubo 2 o 3 advertencias previas acerca de la gravedad del mismo y su consecuencia. Así que, si falta alguna de las 2 últimas, la pena de caret, de ser cortado de raíz de tu pueblo de una forma espiritual, y si el transgresor no pecó intencionadamente, no se le aplica castigo alguno, sino solo debe ofrecer una ofrenda de Hatat para expiar su error. Bueno, amados míos, pues hoy hasta aquí hemos llegado. Ha sido una parashá más larga de lo normal porque teníamos que compartir estas 2 porciones, pero ha sido muy interesante. Espero que haya sido de edificación, espero que haya sido para poder entender un poco más el acercamiento al Eterno, sobre todo el día del Yom Kippur, y cómo Mashiach trabaja en el paralelismo de el sumo sacerdote, y también cómo el sacrificio y como la fuente expiatoria que nos redime por su sangre. Por favor, no se queden solamente con la teoría, sino también vean la belleza que nuestro Adón Yeshua nos muestra sobre el reino de los cielos. Busquemos siempre los paralelismos que Yeshua tiene en su sombra, por ejemplo, en este caso, con Aarón como sumo sacerdote, y todo lo que había de acontecer en un futuro para la redención de todos los gentiles y todo el pueblo de Israel, que al final de los tiempos será salvo. Entonces, enfoquemos esta parashá así. También hemos explicado un poquito sobre los pecados sexuales, el tema de la sangre. Es una parashá que tiene mucho. Espero que hayan sido edificados, hayan sido de bendición. Y, amado amigo y hermano, si te ha gustado este estudio, por favor, dale al like. Si te quieres suscribir a nuestro canal, bienvenido. Ahora vamos a hacer ya una pequeña oración para ir cerrando el estudio. Y vamos a darle gracias al Eterno por su bondad y por su misericordia. Gracias, Señor Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te damos gracias, Señor, por este día, por el estudio que tú has puesto delante nuestro, Señor, por la luz, por tu Hijo Yeshua, la luz del Mesías, donde tú nos has llamado a vivir en santidad, Señor. Nos has llamado acorde a tu voluntad, Señor, pues tú eres un Dios de pacto, Señor, donde te muestras, eres un orden, Señor, y no podemos, Señor, romper
órdenes establecidas por tu bendita Torá. La instrucción divina que nos lleva a la santidad y a la grandeza, a la humildad y a la mente de Yeshua, donde nosotros, Señor, somos partícipes, Señor, donde tú nos has injertado en este pueblo rico en revelación, en amor y en humildad. Oh Santo Dios, bendito eres tú, Señor. Que este mensaje llegue a miles y a miles de personas, a millones, Señor, para que tu nombre, Yud Heva He, sea glorificado. Porque yo, siervo inútil, soy, Señor, y sin ti nada puedo hacer. Akadosh Baruj Hu. Bendecimos al pueblo de Israel, bendecimos a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare. Que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya paz dentro de tus palacios y todo lo que hagas sea prosperado, oh Jerusalén. Bendecimos al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, a los enfermos de tu pueblo, Señor. Ten misericordia, Señor, ayúdanos a acercarnos y a que nunca nos podamos apartar de ti, Señor, a seguir tu bendita Torá. Guíanos, instrúyenos, Señor. Gracias por el sacrificio de Yeshua, por la sangre que nos ha hecho uno contigo. Nos ha hecho aptos y ahora somos llamados hijos de Dios por el sacrificio de nuestro Yeshua. Te bendigo y te doy las gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues hasta aquí hemos llegado. Les doy las gracias por este tiempo que hemos compartido. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, escríbanos un mail y estaremos con ustedes, le contestaremos lo antes posible. Que tengan un buen día de Shabbat, que se gocen, que lo santifiquen y que disfruten con sus seres queridos y sus hermanos. Shabbat Shalom.